Don't wait for tomorrow. Live for today. Aquí estamos una vez más en el programa Un Verano Diferente, transmitiendo desde aquí, desde Águilas, como todas las semanas. Justo en este día nos toca a nosotros hacer el programa desde aquí, en vivo y en directo. Y bueno, y también ya sabéis que este programa se emite en diferido en otros momentos del día. Así que, bueno, para mí es un gusto, como siempre, poder estar compartiendo con todos vosotros. Y por supuesto aquí también, como siempre, estoy muy bien acompañado. Aquí a mi derecha tengo a Diego Pereira, estrenándose, ¿no?, un poquito en estos platós. Diego, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, es un placer, un gusto poder estar aquí con todos vosotros y como decías tú, ¿no?, estrenándome en estos tan añorados estudios de Águilas, de Radio y Televisión Vida. Así que muy feliz y muy contento y ver con expectativa lo que Dios va a hacer en esta mañana, en este tiempo, ¿no? Y qué es lo que nos va a ministrar el Señor. Muy bien, y también aquí a mi izquierda, Giselle Lozano. ¿Cómo estás, Giselle? Hola, buenos días, Pastor, Diego. Buenos días a toda esa audiencia. Bueno, contenta, ¿no? Un lunes más de poder estar en estos estudios haciendo este programa, Un Verano Diferente. Y bueno, esperamos que sea de bendición, ¿no? Y bueno, tenemos un programa con un montón de contenido, así que esperamos que le guste, ¿no?, a la audiencia. Sí, ya sabéis que en este programa tenemos distintas secciones para compartir con cada uno de vosotros, bueno, con todos vosotros. Bueno, cada uno de nosotros, quise decir, estamos a cargo, ¿no?, de una de esas sesiones que la vamos a ir presentando a medida que vaya avanzando el programa. Pero antes que nada, como siempre lo hacemos, queremos presentar este tiempo al Señor, pedirle que Él pueda bendecir este programa y que por su Espíritu también nos pueda dirigir. ¿Qué tal, Diego? ¿Te quieres hacer una oración y presentamos este tiempo al Señor? Te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos regalas, Señor, este tiempo de radio, de televisión. Gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenezer, Señor, hasta aquí nos has ayudado, Señor, y sabemos que este tiempo es un regalo tuyo, es una ofrenda tuya, gracias, Señor, en el cual nosotros somos los beneficiados y los bendecidos, Señor. Te damos gracias porque nos permites a nosotros la honra de poder servirte, Señor, en esta área, Señor, así como también hay otros ministerios, Señor, pero en este caso, Señor, tú nos das ese lujo, Señor, de poder servirte a través de las redes, de los medios de comunicación. Bendice el tiempo de esta hora, Señor, que todo sea con el propósito que tú lo has diseñado, Señor, que sea de bendición, Señor, que sea un tiempo de refrigerio y también de luz para todos nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos entonces ya avanzando en el programa con distintas secciones y vamos entonces con esa primera sección que le llamamos al día. Bueno, y esta sección me toca a mí en este día y bueno, quiero hablarles de algo que esta mañana buscaba un poco, ¿no?, noticias actuales y bueno, hay una que es muy importante. Yo creo que hoy en día estamos obligados a llevar y que ya no se nos puede olvidar, ¿no? Antes no se nos podía olvidar el móvil, ¿no? Pero ahora hay con algo con los que tenemos que salir de casa sí o sí. Si vamos a salir, con la mascarilla, ¿no?, tenemos que salir con la mascarilla, exactamente. Así que, bueno, hoy leía una noticia, me pareció interesante. Dice, un investigador comparte el método más simple de saber si tu mascarilla casera es efectiva.
Ujú. Yo creo que si tenemos que levantar la mano, prácticamente todos podríamos levantar la mano, casi todos tenemos una mascarilla casera, ¿sí o no? Ajá. Ahora, la verdad que primero porque escaseaban, ¿verdad? Esas mascarillas homologadas, o no sé, por así decirlo, ¿no? Esas mascarillas quirúrgicas y escaseaban, no habían, ¿no? Así que creo que muchos de nosotros nos pusimos manos a la obra, ¿no? Las mamás, las abuelas sobre todo, yo es que no sé coser, ¿eh? Más que nada, pero casi todos, ¿no? Se pusieron manos a la obra a ver si conseguían hacer una mascarilla, ¿no? Que pueda ser efectiva y que podamos llevarla. Y realmente ahora pues hay de todos los colores, hay de telas muy bonitas, ahora combinándonos con la ropa, ¿no? Porque claro, ahora hay que llevarla, vayas a una boda o vayas a correr, hay que llevarla, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el ver de qué forma podemos saber si esa mascarilla que hemos hecho en casa o hemos comprado en alguna tienda de tela o nos ha hecho nuestra madre, nuestra abuela o nuestra vecina, es efectiva. Dice, las mascarillas se han convertido en un elemento de primera necesidad por la pandemia del coronavirus. Al ser tan cotidianas, mucha gente opta por crear sus propias mascarillas de tela. Pero, ¿cómo saber si son efectivas? Simón Kolstoe es un profesor de la Universidad de Portsmouth y ha escrito un artículo para ayudar a saber cuáles son las más efectivas. Lo primero es saber qué entendemos por efectivo. Las partículas de coronavirus tienen un tamaño de 0,08 micrómetros y los hilos de la típica cobertura de tela para el rostro tiene unos huecos aproximadamente de 1000 veces más grandes, entre 1 y 0,1 milímetros. O sea que la tela, los hilos de la tela ya son 1000 veces O sea que prácticamente más grandes. ya no te serviría, digamos, ¿no? ¿Para qué? Más grandes que lo que vive, lo que es el bichito, O sea, ¿no? Mil veces más grande, trasladándolo a otra cosa, 1000 veces más grande que este vaso, ¿no? Que podría entrar, vamos, de cualquier forma, así, así, así. O sea, el virus tiene espacio Exactamente. para entrar como quisiera. Por eso se dice Lento, ponerle rápido. filtro, ¿no? Por eso se dice ponerle filtro, doble tela muchas veces. Y bueno, ahí estamos, le pongo filtro, no le pongo filtro, me vale, no me vale. Entonces, bueno, ya esto es estadística, ¿no? Eso ya es así. Es 1000 veces más grande, entre 1 y 0,1 milímetros, las telas, ¿no? Dice, para comprobar si una mascarilla casera es efectiva, según este científico, un buen método es encontrar a alguien que vapee y grabarlo mientras expulsa el vapor, llevando una mascarilla, claro, puesta. Eso nos dará una pista de cómo la mascarilla contiene nuestra respiración. Kolstoe recomienda que después grabemos a alguien exhalando vapor sin mascarilla y comprobemos la diferencia que hay entre el movimiento del vapor de la primera grabación y de la segunda. Esta prueba nos dará unas pistas también para considerar el diseño de las mascarillas, si es necesario que se ajuste más a la barbilla o a la nariz. Eso también es importante, que la mascarilla se ajuste a la nariz, se ajuste a la barbilla, porque si la tenemos suelta, sale por abajo, sale por O arriba. hay mucha gente también que se pone, fíjate, que deja la nariz afuera de Afuera. la mascarilla, ¿no? Exactamente. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así porque lo más importante es tapar bien la nariz y la boca, ¿no? Otra prueba acerca de la efectividad de las mascarillas es tratar de apagar una vela con la mascarilla puesta. O sea, me pongo la mascarilla, enciendo una vela y soplo. A ver con qué rapidez se apaga la vela. Si no se apaga, ahí vas bien, ¿no? Yo creo que esa prueba Sería muy buena. es la más representativa, ¿no? La que más puede cantarte la justa, ¿no? La justa, sí. Así que y creo que todos, ¿no? Tenemos una vela por casa y podemos hacerlo, ¿no? Nos ponemos las mascarillas y lo Soplamos. probamos, Ujú. porque a lo mejor falta eso, ponerle un filtro, ponerle otra tela. En fin, maquearla un poco más. Yo sé que hace mucho calor y a mí me cuesta un montón llevarla, la verdad. Es que las cosas como son. Pasa mucho calor y me agobia muchísimo. Pero hay que llevarla y al final, si la llevamos
pasamos un calor tremendo y realmente no está... No sirve para nada. No está Al final. cumpliendo con lo que tiene que cumplir, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Claro. Al final, Así que todos ahí en sus casas hagan el videíto, se ponen una mascarilla de tela y soplan la vela y nos lo envían. estaría bueno. Claro. Dice, cuanto más difícil sea apagar la vela con mascarilla, más efectiva es esta mascarilla, ¿vale? Y ya para acabar con esta noticia, dice Simón Colstoe recomienda realizar los dos test, el del vapeo y el de la vela, para evaluar mejor la efectividad de nuestra mascarilla casera. Así que caseramente podemos evaluar también si la mascarilla que llevamos es efectiva o no. Y hoy en día, como he empezado, ¿no? Hoy en día es obligatorio llevar la mascarilla. Estamos viviendo en tiempos de pandemia y tenemos que llamar, ¿no?, una vez más a la conciencia, a toda la audiencia, a nosotros mismos, de que sea una realidad, como dice nuestro pastor Ramón, en nuestras vidas, ¿no? Claro. El llevarla siempre y ponérnosla. Fíjate que tú decías que en muchos casos nos agobia, pero ¿cuánto tiempo nos agobia, no? Pensamos en el otro lado. El otro lado del agobio sí es peor, que Claro. es no haber prevenido y llegar a estar en circunstancias de padecer este virus. Claro, Entonces, así es. ese sí, el que está del otro lado, ese sí está verdaderamente agobiado. Nosotros lo podemos, es superable, ¿no? No es imposible. Así es. Es un esfuerzo, sí, pero bueno, es un esfuerzo que es colateral, porque Claro. ese esfuerzo hace de que yo me cuide y cuide a otros. Claro, muy importante. Y muy importante como padres, ¿no?, hacerlo, porque, bueno, dentro de poco nuestros niños van a ir al cole y creo que todas estas medidas tenemos que empezar a implantarlas cuanto antes nosotros, para que también nuestros pequeños puedan verlo y cuando ellos adquieren, yo veo que cuando ellos adquieren una forma de vivir, de ser, es impresionante. A ellos no se les olvida. Mi hija, todo el mundo que entra a mi casa, dice, el líquido, el producto viene y no deja entrar a nadie sin que se echen el producto. Y son cosas que se han adquirido y yo sé perfectamente. Ellas ya no entran a una tienda, a cualquier sitio, no entran sin ponerse el producto, ¿no? Ellas le llaman el producto al alcohol El gel, ¿no? hidroalcohólico, exactamente, al gel hidroalcohólico, y son cosas que van adquiriendo y al final se hacen un hábito, y como somos las personas, adquirimos los hábitos y luego vivimos según los hábitos que adquirimos, ¿no? Yo veo que es muy importante empezar a tomar estos buenos hábitos, lo que nos están aconsejando las autoridades sanitarias, y también para no morirnos de miedo, ¿no? Cuando nuestros hijos luego tengan que estar solitos en otro lugar, sabiendo de que lo han adquirido ese hábito y seguro lo harán tanto en el colegio como en donde se encuentren, ¿no? Así que os animo a usar la mascarilla, a usar ese gel y bueno, a cuidarnos, ¿no? Intentar no ir a esos lugares masificados. Yo entiendo que es verano, tenemos ganas de playa, de salir, de piscina, pero bueno, intentemos, ¿no? Esas medidas de seguridad, esas distancias, tenerlas, ¿no? Así que un ánimo, un lunes más le doy a la audiencia de que realmente entremos en conciencia, ¿no? Que el virus se está expandiendo muy rápidamente y que también depende de nosotros, ¿no? Que no lo traigamos a casa y que nosotros mismos no lo esparzamos tampoco, ¿no?, a otros lugares. Así que bueno, ahí os dejo esta primer noticia sobre esas mascarillas. Os animo a que hagáis, ¿no?, esta prueba y a ver qué tal os va. Ya nos contáis si alguno la hace. Estaría muy bueno, ¿no?, que nos lo pueda contar. Yo la voy a hacer. Yo también la voy a hacer. Yo lo voy a probar también. Voy a probar de Voy a soplar una probar. vela a ver si la apago. A ver si la apago, sí. Y bueno, seguramente la apagarán, ¿no? Pero si se apaga así primera, es que tienes un Lo problema, ideal ¿no? sería no apagarla. Eso es lo ideal, verdaderamente. Hay algunas que son como de neopreno, ¿no? Pero yo digo, ay, madre mía, me dan claustrofobia las de neopreno. Bueno, ahí dejamos el tema de las mascarillas y nos vamos con otra noticia que me llamó mucho la atención, me pareció interesante, así que quiero compartirla con ustedes. A ver si alguna vez hicieron esta pregunta. ¿Por qué abrimos los ojos por la mañana antes de que suene la alarma del despertador? ¿A quién le pasa? A mí. Alguna vez. Sí.
algunas veces nos pasa, ¿verdad? No A mí siempre, esta pero- mañana, por ejemplo, no paraba de despertarme y mirar, no, todavía me queda un rato, no, me queda un rato. Y digo, qué fuerte, ¿por qué me despierto antes de tiempo, no? Yo tengo 4 alarmas. Yo trabajo muy temprano Mm. y usualmente por los críos nos terminamos acostando tarde. Entonces, en esas 4 alarmas, tengo una que es 4:20 de la mañana. 4:19 me despierto. Como sobresaltado, me he pasado. Siento que me he pasado la hora. Claro. Y en realidad cuando miro el reloj, Te falta, ¿no? me falta un minuto, digo. Qué alivio, ¿no? Sí, Sentís, ¿no? Cuando decís, sí, la verdad que sí, porque ese es mi primer cortafuego, ¿sabes? Claro. Tengo otros 3, no me puedo, Por si no me acaso. puedo arriesgar a no tener una sola alarma. Muchas veces pasa. Claro. Entonces se ha hecho un hábito de años que el cuerpo tiene memoria. Entonces, Claro. yo aunque me acueste a las 10 de la noche o a las 12, mi cabeza... y fíjate que en diferentes semanas, porque hay semanas que me acuesto, entro a trabajar a las 3 de la tarde y otras entro a las 6 de la mañana. Las veces que entro a las 6 de la mañana, me despierto a las 4:19, me despierto 4:15, me despierto. Sé que mi alarma es 4:20. Pero después las otras semanas, aunque dejo la alarma encendida, el lunes, ya después la programo y las apago, me sigo sin despertar. Qué fuerte. Eso es Ahí curioso, me ¿eh? despierta la alarma, cuando entro de tarde, pero cuando entro de mañana no me despierto. Que- ¿Y entonces a qué se debe, Giselle? A ver, entonces dice un artículo, ¿vale? Publicado en una revista, dice que un componente del reloj biológico es un componente del reloj biológico desconocido hasta ahora. Te sorprendes abriendo los ojos cada mañana solo un instante antes de que suene la alarma del despertador. En el año 2011, un equipo de científicos publicó un trabajo en la revista Sense en el que aseguraban que la clave de esta capacidad reside en un componente del reloj biológico que hasta el momento era desconocido. Cada mañana el reloj biológico refuerza nuestro metabolismo y pone en marcha importantes funciones psicológicas que dicen a nuestro cuerpo que ha llegado el momento de ponerse en pie. El cuerpo es en esencia un conjunto de relojes, aseguró un alemán, impronunciable su nombre, perdón, pero su apellido... Wardensorfer. Sí, su apellido es Panda, ¿no? Coautor del estudio. Conocíamos vagamente el reloj que nos hace caer rendidos cada noche, pero el que nos activa de nuevo al amanecer, explicó. Ahora que lo han encontrado, una proteína llamada HARID1A, el investigador asegura que podremos entenderlo mejor el insomnio y porque nuestro reloj biológico falla a medida que envejecemos o cuando desarrollamos ciertas enfermedades crónicas. También podría ayudar a entender los mecanismos del cáncer, un interruptor que nos enciende cada mañana. En los mecanismos monocelulares que controlan nuestro ciclo de sueño, vigilia, interviene una proteína llamada PER. El número de proteínas PER en cada célula del cuerpo aumenta y disminuye cada 24 horas. Nuestras células usan este nivel como indicador de la hora del día y en función de las cantidades le dicen al cuerpo si deben estar despierto o dormido. De hecho, cuando llega la noche, los niveles de PER caen, nuestros sistemas biológicos se vuelven más lentos, baja la presión arterial, el latido cardíaco se hace más lento, nuestros procesos mentales disminuyen para que todo vuelva a ponerse en marcha a la mañana siguiente, según descubrieron este escritor y sus colegas. Es necesario que intervenga la enzima HARID1A, que funciona como un interruptor que nos enciende. Wow. La verdad que bueno, que una vez más hablábamos el lunes pasado también del olfato, ¿no? Y una vez más podemos ver cómo nuestro cuerpo, cómo el Señor lo ha hecho tan complejo, que hay un montón de cosas que siguen descubriendo, que están perfectamente cronometradas, ¿no? Para levantarnos cada mañana, para vivir a la hora de dormir. Dice que todo se pone en modo descanso, ¿no? También, stand-by, pero ¿no? también como un ratito antes de despertar, todo empieza a activarse para
para bueno, levantarnos y que no nos dé, ¿no? un paro o algo así, porque si tu corazón va más lento y todo, claro, entre que te levantas y todo, se activa un ratito antes para que no nos pasen este tipo de cosas, ¿no? Qué curioso, ¿no? La verdad que hay una sabiduría tremenda, ¿no? Por supuesto, de que sabemos que viene de Dios, ¿no? Aquellos que somos creyentes, ¿no? Que como Dios lo diseñó todo en el cuerpo, ¿no? Para que Claro. todo funcione correctamente, ¿no? Es así. Y dice también, enfermedades crónicas, gran parte de lo que significa estar sano y joven se reduce a una buena noche de sueño, dice este hombre, ¿no? Dice, ahora hemos identificado a Harid de 1A en la activación de nuestro ciclo diurno. Tenemos una nueva vía para explorar, porque los ritmos cardíacos de algunas personas están apagados y quizá encontrar nuevas formas de ayudarlos. Con la edad, por ejemplo, el reloj biológico parece experimentar desajustes, lo que provoca que muchas personas mayores tengan dificultades para dormir. También hay pruebas sólidas de que los trabajadores a turnos, como los médicos y el personal de emergencias, sufren un mayor riesgo de contraer ciertas enfermedades. Por otro lado, los ciclos celulares diarios son fundamentales para que el funcionamiento normal de los mecanismos genéticos que controlan cómo crecen y se dividen las células, tanto durante el desarrollo normal como en los casos del cáncer. Otra enfermedad crónica, la diabetes, también está relacionada con los mecanismos celulares vinculados a los ciclos metabólicos controlados por el reloj biológico. Por ejemplo, la conversión de azúcares en grasa, que habitualmente solo tiene lugar en ciertos momentos del día, en las personas diabéticas parece que este proceso tiene lugar durante todo el día, lo que también sugiere ciertos desajustes en el reloj. Así que, bueno, te dejo con esa noticia así interesante para aprender cosas nuevas de nuestro cuerpo. La verdad que el saber que es muy importante cómo dormimos, que es muy importante dormir una cantidad de horas necesarias para estar sanos, para estar bien, y bueno, que tenemos un reloj biológico y que se activa, ¿no? Cuando ya prevé que es la hora de levantarnos. Wow, así que bueno, interesante. os dejo con esta noticia. Y los que roncan también, que tienen sueños profundos, o sea, eso están bien, ¿no? Yo creo que no sé si le funciona muy Tienen bien. una paz Mi que- marido ni se ha dormido y ya está roncando. Yo digo, madre mía. Empieza a tener paz antes de dormirse. Así que bueno, esas eran esas dos noticias de hoy. Espero que os hayan gustado. Muy bien, muchas gracias Giselle por, digamos, por esa sesión acerca de las noticias. Así que bueno, ahora vamos a ir ya con esa otra sesión, oidores y hacedores. Muy bien, aquí estamos en este tiempo de oidores y hacedores, ¿no? Para mí es nuevo y trata de la palabra que hemos recibido, ¿no? En la congregación este domingo. Y la verdad que ha sido un tiempo muy bueno, una palabra muy linda, muy edificante y que nos recuerda quiénes somos, ¿no? Y el título de la palabra a cargo del pastor Juan Carlos, claro, vino... No la has dado tú porque era el aniversario y bueno, como invitado especial tuvo la honra y a nosotros nos ha honrado con la palabra trayéndola el pastor Juan Carlos Parra, ¿no? Y el título de la palabra es Los nobles de Cristo. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Saber que somos los nobles de Cristo, no los desgraciados de Cristo, ¿no? U otro título que podríamos tener, los usureros o los estafadores, no, somos los nobles de Cristo, un nombre o una característica que Dios nos trae y nos da a nosotros y nos llama de esa forma, ¿no? Esta palabra está basada en el Salmo 113, del versículo 7 y 8, y dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, yo lo tengo en la versión de la Reina Valera,
¿no? Y dice al menesteroso, al noble, lo levanta del muladar, ¿no? Del basurero. Y muchas veces nosotros hemos estado en ciertos tipos de basuras, ¿no? En ciertos tipos de lugares tóxicos o en ciertos tipos de lugares que no nos hacían bien realmente, ¿no? ¿Cuántos podemos decir que Dios nos ha levantado de un basurero o de un lugar que no nos convenía? Claro. Sabemos que las cosas en Dios, Él dice que Él ha preparado lugares de antemano para que anduviésemos en Él, y los caminos del Señor son perfectos, los caminos del Señor son buenos, ¿no? Y si no estamos en el camino del Señor, estamos en un camino que quizá no deberíamos de estar, no nos convendría. Yo he probado esos caminos y la verdad que no nos hacen muy bien, ¿no? Entonces el llamado que en el mensaje que el pastor hacía era que tenemos que identificarnos con estos versículos, ¿no? El Salmo este habla de una alabanza a Dios porque nos ha levantado, ¿no? Y un reconocimiento a que somos necesitados de ser llamados nobles y dejar de ser llamados otra cosa, ¿no? Porque Dios nos da un título de nobleza, ¿no? Y hablaba de dos palabras, ¿no? Bueno, habla que también nos sienta en medio de los príncipes, que a su pueblo Dios los llama príncipes y princesas, reyes y sacerdotes. Él no los llama pobres, Él no los llama a su pueblo de una forma agresiva, sino de una forma amorosa. Él con su llamado nos abraza, ¿no? Y hablaba de dos tipos de noblezas, ¿no? El genes y el nadib, ¿no? Y cada uno tiene una característica. Por ejemplo, el nadib era un noble de alta alcurnia y que estaba en la mesa del rey, ¿no? Y que también era alguien de excelente carácter moral, ¿no? Uh-huh. Qué lindo saber es encontrarte en un lugar o en una situación con alguien que tiene un excelente carácter moral, una persona que frente a alguna circunstancia o situación responde de una manera no agresiva, ¿no? Responde de una manera buena, agradable, que tiene integridad, ¿no? Y también habla de esos nobles que son generosos, que ayudan, ¿no? Ese es el nadib, ¿no? Y el egenes son esos que son llamados. También nos hablaba de una historia, ¿no? Que en Lucas 19, capítulo 12, capítulos 19, versículo 12 al 13 y el 17 dice: dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Como una herencia, ¿no? El noble recibió una herencia. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Tienen que producir en ese llamado cuando el Señor vuelve, ¿no? Porque les deja una tarea a los nobles. O sea, nosotros somos nobles, pero no quiere decir que somos nobles de brazos cruzados, sino que somos nobles activos, ¿no? Nobles que reciben la orden de Dios y se ponen a servir y a trabajar. Sin dudas, es el mejor trabajo. Si tú quieres tener el mejor trabajo, tiene que ser que trabajes para Dios, ¿no? Y Él va a proveer todo lo demás, todo lo que se necesita. Incluso dará mucho más de lo que realmente necesitas o que te mereces. Claro. Yo no sé si te ha pasado que tú dices: Dios mío, es que esto es mucho lo que tú me has dado para mí. Realmente ni siquiera con mi esfuerzo lo podría recibir, o lo podría percibir o ganar. Pero el Señor nos da mucho más. Dice el Salmo 23, ¿no? Que Él dice: mi copa está rebosando, ¿no? O sea que nuestra copa de paz, de alegría, está basada en las perspectivas que nosotros tenemos de algo, ¿no? Si nuestras perspectivas están alineadas con las cosas de Dios, siempre nuestra copa va a estar rebosando. Ahora, si no están alineadas con las cosas de este mundo, si están alineadas con las cosas de este mundo, siempre nos va a faltar algo. Pero cuando nosotros nos alineamos como nobles en las cosas de Dios, Él nos va a llenar, ¿no? Y dice que tenemos que negociar, que tenemos que trabajar, ¿no? Y en el 17 dice:
Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El trabajar con Dios, el ser un noble para Dios, te da un peso, te da una autoridad y te da una posición, ¿no? No, ya dejas de ser. Fijaos que Él saca al pobre de la basura, al pobre lo saca del lugar de rechazo, el lugar de pérdida, el lugar de depresión, y lo pone en lugares especiales, y no solo que le da herencia, sino que lo pone a trabajar y le da autoridad sobre 10 ciudades, dice. Fíjate que me viene a la memoria, ¿no? Que el domingo anterior, ¿te acuerdas que estuvimos compartiendo esa palabra? Y una de las cosas que decíamos que, fíjate, en el tema de la recompensa o de las cosas que Dios realmente nos da, es tan diferente en su reino, ¿no? Porque aquel que realmente es fiel y hace algo bien, en lugar de ser aliviado su trabajo, es como que Dios te da más trabajo, ¿no? Te da más responsabilidades, ¿no? Claro. En realidad, ¿no? Y eso, y justamente lo que estabas diciendo ahí, ¿no? Fíjate que el ser un noble del Señor, entrar en ese nivel de servicio, en ese nivel de nobleza, es como que Dios te va también abriendo puertas y te va dando mayor responsabilidad, ¿no? Amén. Así es. Y fíjate que, bueno, decía, ¿no? Tenemos una herencia y una posición en el mundo. Dios nos posiciona, siendo hijos amados, nos posiciona en un lugar, nos saca de la cuarta división y nos pone en primera, porque trabajar para Dios o servirle a Dios es el nivel premium que un ser humano puede tener, ¿no? De vivir y de trabajar. Después puedes trabajar de otra cosa, pero tu primer trabajo, nuestro primer lugar de servicio tiene que ser un noble para Dios, ¿no? Amén. Y Él nos da para que nosotros podamos también ser provistos, etcétera, etcétera. Y dice, más adelante, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Siendo necios en Cristo, Él nos hace sabios. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¡Wow! Para avergonzar a los sabios, ¿no? Hay muchas corrientes, hay muchas frecuencias. Está la filosofía con todas sus ramas, el racionalismo, el idealismo, el empirismo, la ética kantiana, que se basa en la prueba de la creencia y la fe, ¿no? Hay muchas cosas, pero lo de Dios es superior a todo eso. Claro. Ellos nunca pudieron decir, hemos nacido en el año 340, no. Ellos han nacido, Aristóteles, en el año 350 antes de Cristo. Está marcado, no lo pueden cambiar. Por más ideas que tengan, no han llevado al hombre a cosas buenas, no han llevado al hombre incluso con sus métodos que parecían buenos, a llevar un nivel premium de paz en lo que necesita realmente el ser humano. El ser humano está en búsqueda constante de la paz y lo hace a través de medios que se equivoca, del confort, quizá del dinero, quizá del trabajo, quizá de un título, pero ese mayor título que Dios nos da de nobles nos hace alcanzar esa paz que el mundo está buscando. Fíjate que lo que realmente impacta en todo esto, que el Señor dice que Él eligió lo más vil, ¿no? Justamente lo que no servía para hacer que sirva, ¿no? Con nosotros, yo a veces veo, ¿no? las personas que Dios elige, siempre Dios elige personas que quizás nosotros nunca lo hubiéramos elegido, Claro. ¿no? Pero Dios elige, dice, lo más débil, lo más pobre, lo que quizás no sirve, ¿no? Para hacer que sirva y para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Sino decir, bueno, sí, yo he llegado a alcanzar este nivel de nobleza, por ejemplo, que es el tema que estamos tocando ahora, tú llegas a ese nivel de nobleza, pero no puedes enorgullecerte que ha sido por tus propios méritos, Claro. sino ha sido que el Señor te ha llevado, el Señor ha sido que te ha promocionado, el Señor es que te ha dado la gracia y te ha levantado a ese lugar, ¿no? Amén. También esto nos recuerda, ¿no? Que
somos hijos de Dios, pero también tenemos que ser representantes de Dios. Claro. Yo puedo ser, a mí me pueden regalar un piano, por eso no me hace pianista. Claro. A mí me dieron un título de nobleza, pero yo me tengo que mover como un noble. Entonces tengo que buscar de cómo es un noble, ¿no? Tenemos la figura de Cristo, que fue uno de los nobles más representativos que nosotros podemos ver. Pero también tenemos que dejar que Dios trabaje en nosotros. ¿Cómo Dios trabaja en nosotros? Exponiéndonos ante su presencia, buscándole, buscando su rostro, teniendo intimidad, cerrar la puerta, acercarnos a Él, ¿no? Y retener esa vocación que Dios nos ha dado de ser nobles para Cristo. ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo pensaría Él? ¿Cómo actuaría Él? Muchas veces actuamos de maneras que no son lo que realmente Dios quiere que seamos, ¿no? Dios quiere que seamos pacíficos, pacificadores, mansos. Fijaos el ejemplo de Moisés, que fue manso. ¿Cómo puede un manso manejar 2 millones de personas? Ahí lo que decías tú no le elegirías a Moisés, tú elegirías a una persona de carácter, una persona fuerte, una persona que tenga garra, ¿no? Pero él era manso, ¿no? Dice que se parecía mucho a Jesús, ¿no? Y él manejó multitudes siendo manso, ¿no? Son características de un hombre noble que Dios nos trae, ¿no? Dice una frase que decía el pastor en la predicación: la nobleza sin virtud es una luz que viene a alumbrar los defectos de quien la posee. ¡Wow! Tremendo, ¿no? La nobleza es una luz que me ilumina, y si yo utilizo eso de una forma incorrecta, va a mostrar mis miserias, mis debilidades, y no seré realmente un representante de lo que Dios quiere, ¿no? Pero ahora, cuando yo dejo que esa luz trabaje en mí, las cosas cambian, ¿no? Yo mostraré en mi vida, así como el purificador de plata, que cuando trabaja con la pieza, el punto en el cual está una pieza de plata hecha y terminada es cuando se puede ver el orfebre en ella, ¿no? Entonces el punto de nobleza nuestra es cuando Dios se puede ver, el Señor Jesús se puede ver en nosotros reflejado. También nos hablaba de que somos llamados santos, ¿no? Que somos llamados también por gracia y por un proceso de ser santificados. Dios nos procesa por gracia, porque no lo merecíamos, porque dice lo vil, lo menospreciado escogió Dios, pero también que también nos procesa a un nivel de santidad, ¿no? Él trabaja en nosotros. ¿Qué mejor que el gran alfarero trabaje en nosotros y nos haga una obra perfecta, ¿no? Unos nobles perfectos, los verdaderos nobles de Cristo. Nos dejó frases, perlas. Burke decía: cualquiera podrá llamar a un noble, pero jamás hará a un caballero, ¿no? Wow. Podemos llamar a cualquiera, pero no todos tienen la chapa esa de... Pero claro, como decía, si nos dejamos procesar, podemos ser santificados y ser esos nobles que Dios quiere. Fray Antonio de Guevara decía: lo que al caballero le hace ser caballero es ser medido en el hablar, largo en el dar, sobrio en el comer, en el vivir, tierno en el perdonar y animoso en el pelear en la batalla, ¿no? Qué interesante, ¿no? Tierno en el perdonar. No dices, está bien, bueno, sí, lo perdono, ¿no? Con amor, ¿no? Qué lindo, porque eso sana, eso restaura, y eso habla bien de nosotros, de los nobles de Cristo. En Isaías también nos habla de cómo actuar, ¿no? De cómo pensar, lo decía recién, cómo representar a Dios. Somos representantes de Dios. Para eso somos llamados, ¿no? Somos embajadores del reino de los cielos, y un embajador del reino de los cielos tiene que actuar de una forma que represente a Dios, ¿no? O sea, este título de nobleza no es para que yo lo tenga, ponérmelo el domingo. Claro. Este título de nobleza es para que yo lo lleve todos los días, claro. En el lugar donde más lo necesito es cuando estoy solo.
Porque, por ejemplo, cuando estoy solo o cuando estoy acompañado, es fácil ser cristiano al lado de otro cristiano, porque tú, siervo, sierva. Pero cuando tú estás en otro lugar, estás en tu trabajo y tal, ¿cómo te comportas? Claro. ¿Cómo reaccionas? Te ríes de las cosas cotidianas de lo que se ríen los demás, ¿no? Hay cosas que nos causan gracia, ¿verdad? Porque nuestra carne es débil, pero tenemos que saber cómo actuar, ¿no? Sabiendo que no estamos solos. Claro. Pensamos que estamos solos, pero el Espíritu Santo está con nosotros. Somos protectores de la presencia de Dios y nos tiene que acompañar en todo momento. A veces el Espíritu Santo se ofende y dice, no tengo ganas de estar con Diego. No tengo ganas de estar con fulano. La volviste a liar. Diego, pero ¿cómo reaccionas así? Y a veces tenemos ahí esos roces que hacen que nuestro título de nobleza no siga representando, ¿no? Lo que pasa, Diego, que yo veo que hay que llevarlo a Dios, ¿no? Porque al final muchas veces lo que nos pasa es que intentamos hacerlo por nosotros mismos y por nosotros mismos no podemos. Claro. Si alguien te ofende o pedir perdón de buena gana, o sea, perdonar de buena gana cuando alguien te ha hecho daño verdaderamente es muy difícil, ¿no? Hasta incluso a veces es imposible que nosotros como seres humanos podamos hacerlo, ¿no? Pero si vamos a la fuente, si vamos al Señor, ahí está, ¿no? Ese versículo que dice que Él se engrandece en nuestra debilidad, porque ahí cuando somos débiles, cuando nosotros no podemos, interviene el Señor y ahí es cuando podemos Claro. llegar a ser nobles por nosotros mismos, no. No. Podemos llegar a ser nobles y realmente actuar con esa paz, con esa calma, si tenemos a Dios, ¿no? Con nosotros. Giselle por Giselle sola, desastre. Pero si Dios está conmigo, boom, ahí se nota el respaldo, ¿no? Y yo lo veo en todo, ¿no? Lo que ibas. Yo la verdad que qué bendición escuchar la palabra. Yo no la pude escuchar porque estaba con los niños de la escuelita, ¿no? Pero la verdad es que es muy importante, ¿no? Ser esos nobles, somos hijos del rey, ¿no? Y a veces se nos olvida y no se nos puede olvidar. Al rey, a los hijos del rey no se les puede olvidar, porque salen a la calle y los paparazzi los inundan, los vuelven locos, ¿no? Y no se les puede olvidar. Claro. Para comportarse de una manera normal tienen que esconderse, hacerlo de una manera, y a veces nosotros somos hijos del Rey de Reyes y se nos olvida que no podemos actuar así. ¿Por qué? Porque tenemos un protocolo a seguir, así como lo tiene, salvando las distancias, las hijas del Rey de España. Tienen un protocolo, unas enseñanzas, una manera de comportarse, de sentarse, de vestirse. Así nosotros, ¿no? ¿Cuánto más? Siendo hijos del Rey de Reyes, siendo esos nobles, más que ningún otro noble, ¿no? El aprender y el aferrarnos ahora más que nunca al Señor para aprender esos protocolos, para que Él pueda sentirse identificado, porque yo soy consciente que a veces el Señor no se siente identificado conmigo, dice, madre mía, qué vergüenza de hija tengo, ¿no? Pero que realmente podamos convertirnos, ¿no? Dejarnos guiar por el Señor y convertirnos en esos nobles, que aprendamos a comportarnos, que aprendamos a vivir de otra manera, así como salvando las distancias, los hijos del rey, ¿no? de España o de Inglaterra, de donde sea, sí o sí, quieran o no, tienen que aprender a comportarse de otra forma, y si no, boom, cae ahí, se arma un lío en el país, ¿no? Claro. Por eso es una bendición, ¿no? Porque es un gran privilegio, ¿no? Que nosotros tenemos, que somos nobles, somos hijos del rey, pero también conlleva eso una gran responsabilidad, ¿no? Claro. ¿No? Y es que se nos reclama estar a la altura de lo que representamos realmente, ¿no? Somos nobles, qué bendición, pero qué responsabilidad. Claro, amén. Totalmente. Así que bueno, eso era en líneas generales lo que el pastor nos había compartido este domingo, que guardemos esa herencia, ¿no? Ese comportamiento, ese título, y que no lo olvidemos. Es que si tú eres un hijo de Dios, eres un noble. Si tú eres un hijo de Dios, eres un escogido y un elegido. Por eso tenemos que actuar como tales, ¿no? Como nobles. Muy bien, gracias Diego. Ahí te dejamos esa reflexión de la palabra de este domingo que hemos tenido acá en Águilas, en boca de nuestro querido pastor Juan Carlos Parra, y ha sido muy bueno poder rumiarla, ¿no? en esta sesión,
Y ahora sí ya pasamos a esa nueva sección, es otra sección que le llamamos Buen Provecho, porque seguimos comiendo. Bueno, me toca a mí, ¿no? Esta sección de Buen Provecho. Se trata de, bueno, a esta hora ya empieza a picar un poquito el hambre y las ganas de comer. Y bueno, por esta zona, por España, estamos en verano, hace mucho calor. Y la verdad que yo decía, madre mía, ¿qué receta puedo dar en esta mañana? A mí no se me ocurren otras recetas que no sean veraniegas, ¿no? Frías, Claro. así, que ya la comida muy caliente es como que no apetece, ¿no? Que nos da un poquito de calor. Así que en esta mañana traigo una receta de ensaladilla de pollo y aguacate. Una receta muy rica, muy fácil de hacer, muy fresquita y un poco distinta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a comer esa ensaladilla rusa, esa es la típica, ¿no? Que apetece mucho en verano. Esta es un poquito diferente, es una receta muy fácil y bueno, les voy a explicar. También hay fotitos, a ver si nuestros compañeros las pueden ir poniendo también. Y también es una receta que me gusta porque podemos aprovechar la comida del domingo. Normalmente los domingos hacemos como comidas más elaboradas. Bueno, nosotros no porque tenemos culto y no nos da tiempo. Pero sí que normalmente el domingo que se come, ¿no? Paella o se come pollo a la brasa o al horno, es lo típico, ¿no? Comer el domingo, qué rico. Si era argentino, boliviano, un asado. Un asado, claro. Y bueno, cuando nos sobra, ¿no? Un poquito de pollo, ¿no? O compramos, en nuestro caso, vamos y compramos pollo alás, que nos suele sobrar, que compramos un poco de más. Bueno, podemos aprovecharlo para esta ensalada, ese pollo asado, queda muy rico. Y si no, pues bueno, cogemos unas pechugas de pollo y con eso podemos hacerlo. Dice, los restos de pollo asado son muy ricos y pueden acabar en croquetas, en empanadas, en kebabs, pero ahora en verano son ideales para hacer con ellos deliciosas ensaladas como esta ensaladilla de pollo y aguacate, que está inspirada en un plato muy típico de la gastronomía peruana. Los ingredientes serían patatas cocidas, 350 gramos, pechuga de pollo o esos restos, ¿no? de pollo asado del domingo o del día anterior, huevos duros, pondríamos 2, cebolla morada y una pequeña lima, mayonesa, 3 cucharadas de pimiento amarillo y un cuarto de tabasco o salsa picante, una cucharada también de aceite de oliva virgen extra y 3 cucharadas de aceite de oliva extra. Y también aguacate, medio kilito de aguacate y sal a gusto, ¿no? No nos pasemos de sal, dependiendo si tenemos niños o los mayores, vamos a cuidarnos un poco. Se prepara muy rápido porque normalmente el pollo ya lo tenemos cocinado. También ahora en las grandes superficies, bueno, mi hermana lo usa mucho, vienen las pechugas de pollo ya hechas, que a mí me llamó muchísimo la atención, ya cortadas y todo. Me dice, nena, esto lo compro para la ensalada. Digo, madre mía, qué guay, ¿no? Ahora es todo rápido, para no perder tiempo. Incluso la que hizo esta receta en internet habla de cocer las patatas en el microondas. Yo nunca lo he hecho. Pero bueno, dice que las patatas se pueden cocer con la piel en el microondas y están listas en menos de 10 minutos. Así que es una comida muy rápida para hacer. Así que la dificultad es muy poquita. Yo creo que todos podemos hacerla, varones? Que vosotros no estáis tan acostumbrados a cocinar. Sí, yo soy más de comer. A mí se me da mejor comer, sí. Es una A mí receta también. muy sencilla. Yo ahora he dejado de cocinar un poco porque tengo un cuñado chef. Entonces, Muy bien. Claro. Entonces, bueno, la preparación de la ensalada de pollo y aguacate, una vez tenemos las patatas cocidas, peladas, el resto es prácticamente montar, ¿vale? Pelamos la cebolla, la cortamos en juliana, le ponemos un poco de sal y la rociamos con el zumo de lima y la guardamos, reservamos. Con ayuda de la batidora o el brazo procesador de alimentos, trituramos el pimiento amarillo con el tabasco y la salsa picante. Bueno, esto a los que les guste la salsa picante, si no, no le pongan. El tema de
siempre de los ingredientes depende, ¿no? Va un poquito a gustos. El aceite de oliva virgen extra y un poco de sal y lo trituramos todo, ¿vale? Es mejor añadir un poco de picante y añadir más después, si deseas, ¿no? No vaya a ser que te quede demasiado picante, después no te la puedes comer, ¿no? También trituramos hasta que se haga bien una papilla. Chafamos las patatas con el tenedor, añadimos el aliño de pimiento, mezclamos bien, probamos y rectificamos de sal y picante, ahí ya que ya está acabadito, para ver si está bien de sabor. Reservamos el puré en otro bol y ponemos la pechuga de pollo, la deshilachamos, la cebolla morada, escurrida, y podemos reservar algunos trocitos para, si queremos montar un platillo y que quede así más bonito, así podemos decorar, ¿vale? Podemos servirla mezclándolo todo con la patata, como estamos acostumbrados en la ensaladilla tradicional, la rusa, ¿no? O también podemos usar un aro de emplatar, que son unos aros que se cierran, entonces lo ponemos todo ahí, lo aplastamos bien y cuando sacamos el aro nos queda ahí una figura, vais a ver las fotos, muy bonita para que nos quede un plato así un poquito más curioso, si tenemos visita o queremos hacerlo un poco así más bonito. Si usamos aro para montar la ensaladilla de pollo y aguacate, empezamos por una capa de puré de patatas, otra de aguacate en láminas con un poco de sal por encima, una capa generosa de la mezcla de pollo y finalmente con la otra de puré de patatas, compactando bien con una cuchara. Decoramos con unas tiras de cebolla, retiramos el aro, espolvoreamos con perejil seco y servimos. Resultado, pues ahí lo tenéis, esas fotos tan bonitas. Y bueno, si se puede usar como único plato, ya que tiene pollo y todo, o si no podemos hacer unas raciones más pequeñas que sean como entrante y luego tener un segundo plato. Así que bueno, espero que lo probéis, que os guste mucho esta ensaladilla y bueno, ya nos contaréis qué os han parecido. Yo creo que es un plato muy apetitoso para ahora, para el veranito, Sí. y es saludable. Así que te invito a que puedas hacerlo en casa. Y más a esta hora, ¿no? Que realmente esta hora justamente nos llama La verdad que me apetece. a Ahora esa veo el plato y ensaladilla, tengo ¿no? una gana de comérmelo. ¿Me puedo ir a comprar? Así que bueno, ahí os dejamos ese platillo, que lo podáis hacer, muy fácil y seguro que os quedará riquísimo. Muy bien, Giselle, ahí muchas gracias por esa hermosa receta de cocina que hemos compartido también en este programa como un servicio para todos aquellos que bueno que Ay, les gusta mira, qué que les rico. gusta la cocina y bueno, como ven ahí en la foto tiene muy buena pinta, ¿no? Muy buena pinta y bueno, y también por ver los ingredientes también parecen muy apetitosos. Muy bien, vamos entonces ya con otra sección de este programa, esta sección que le llamamos Historias con Valor. Muy bien, Historias con Valor, me toca contarla a mí, esta historia, y bueno, elegí una hoy que se llama El ratoncito optimista, ¿no? No sé si la conocéis esta historia, pero bueno, es una fábula, ¿no? Y dice así, ¿no? Había dos ratoncitos, uno que era optimista y otro pesimista. Como nos pasa también a las personas, ¿no? Hay personas que son muy optimistas y otras personas que son pesimistas, ¿no? Los dos cayeron al mismo tiempo en una vasija que contenía leche. El ratoncito pesimista dice, como buen pesimista que era, no puedo salir de este cacharro porque las paredes son muy lisas, no puedo respirar en la leche, voy a asfixiarme, estoy perdido. Y en efecto se asfixia y muere, haciendo honor a todo su pesimismo. Y entonces el ratoncito optimista no sabe tampoco qué hacer, pero como es optimista, trata de hacer algo y se agita en todos los sentidos, como se está moviendo continuamente, bate la leche con tanto vigor que ésta se transforma en mantequilla.
El ratoncito entonces se sienta sobre la mantequilla y puede respirar libremente, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no?, que las dos actitudes, a dónde nos lleva, ¿no? A dónde nos lleva el pesimismo y a dónde nos lleva realmente el optimismo, ¿no? El tener una actitud positiva frente a las situaciones, frente a las circunstancias que nos toca vivir en la vida, ¿no? Entonces, esto prueba que el que tiene un carácter optimista hace siempre algo. No es alguien que se queda con los brazos cruzados, ¿no? Sino es alguien que de alguna manera trata de buscar una salida, ¿no? Y es un poco lo que uno dice, ¿no? De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, dice el que busca, al final halla, ¿no? Pero en cambio el que se deprime, el que baja los brazos, el que dice que yo no puedo, bueno, al final termina, digamos como esta ratita pesimista, ¿no? Que al final termina muriéndose por su mismo pesimismo, por su mismo negativismo, ¿no? Así que entonces vemos que acá el optimista sigue luchando y confiando en Dios, porque Él es poderoso para poder hacernos más que vencedores, ¿no? Y yo creo que esto realmente nos ilustra, ¿no? Esta fábula de las ratitas un poco nos ilustra lo que también nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿no? Yo creo que a todos nos toca pasar por situaciones difíciles, por situaciones adversas, y la verdad que en realidad las situaciones que nos tocan vivir al final prueban nuestro carácter, ¿no? Porque de acuerdo a cómo enfrentamos las distintas situaciones que nos toca vivir, manifestamos en definitiva quiénes somos, ¿no? Y en qué es lo que creemos, ¿no? Giselle, ¿qué eres? ¿Optimista o pesimista? Yo intento ser optimista, ¿no? La verdad, ante todo lo que nos pasa, ¿no? Porque al final, yo digo, la vida es una, ¿no? Y siempre pasan cosas, siempre, no siempre, o mejor dicho, no siempre las cosas nos salen como esperábamos o como deseábamos. Entonces, si soy pesimista, al final mi vida se transforma en gris, porque siempre nos va a faltar algo, ¿no? O siempre vamos a perder algo, o no siempre tendremos todo lo que queremos, ¿no? Yo he aprendido en estos años, ¿no?, a ser optimista ante la situación, y a veces estaba negra la situación, pero poder ver más allá, ¿no? Que al final del túnel siempre está la luz y que el Señor nos saca de esta, ¿no? Y he pasado por unas cuantas y al final el Señor me sacó de todas, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no?, que al final nuestra actitud ante cualquier circunstancia que nos toca vivir o nos salva la vida o nos amarga la vida, porque no todo te mata, o muy pocas cosas te matan. Llega un día que te mueres y ya está, pero durante toda la vida te van a pasar muchísimas cosas, buenas, no buenas, malísimas, ¿no? O sea que la vida es así, ¿no?, el caminar, y yo creo que hay que tener una actitud positiva de las cosas, y hay veces que cuesta, ¿no?, porque estás pasando una circunstancia muy difícil, y pedirle verdaderamente al Señor que te dé ese ánimo, que te dé esa visión suya, ¿no?, de poder ver el final del túnel y no darte cuenta que estás todavía en el medio, que te falta un montón para llegar y que no ves la luz por ningún lado, ¿no? Pero realmente convertirnos en personas de fe. Yo creo que si vamos a la fe y a la confianza en el Señor, podemos convertirnos en personas optimistas y personas que creemos que todo obra para bien, y que si somos hijos de Dios, Él no nos va a dar... Él dice que no le va a dar un trozo de piedra a su hijo que le pide pan, ¿no? Entonces, si nosotros le damos lo mejor a nuestros hijos, cuánto más Él, ¿no? Pero a veces es así, la vida es así, es un cúmulo de muchas cosas y circunstancias, pero también cómo las vivimos es como somos, y al final hay mucha gente que yo he visto que cosas terribles las han convertido en la mayor plataforma de crecimiento para su vida, y otras personas que se han tirado a morir, que se han hundido, y no muerto, porque siguen vivas, pero son personas totalmente tristes, grises, personas muy bajoneadas, ¿no?
Entonces yo invito, ¿no?, a la audiencia que verdaderamente, si has sido una persona pesimista hasta hoy tomes una decisión. Yo creo que el pesimismo o el optimismo es una decisión que debemos tomar diaria ante cualquier circunstancia que nos toca vivir. Fíjate que el pesimismo está íntimamente relacionado a la pereza, ¿no? Y dice un proverbio: al ocioso y al perezoso rápidamente lo alcanza la tragedia. Mm. Entonces, si nosotros corremos a la velocidad del ocio y de la pereza, porque quizá el ocioso también es ágil. El ocioso es ágil, porque dice, bueno, me voy a jugar a la ruleta, me voy a jugar al fútbol, me voy a jugar a tal. Está en constante movimiento, pero no deja de ser ocioso, de estar en algo que no siempre edifica. Cuidado, Claro. todo en exceso es malo. Y ahí, ¿qué pasa? Estás en un ámbito que usa mucho el enemigo, la distracción, el engaño. Es decir, te tengo aquí, tú estás re bien, tu cuerpo lo necesita, dale a tu cuerpo alegría Macarena, sigue ahí, vas bien, mira, no tienes grasa, pero estás ocioso. Claro. Y al ocioso lo alcanza la tragedia. Tarde o temprano, en alguna situación o circunstancia, lo alcanza. Es también cómo te lo planteas. Claro. Yo me considero optimista, ¿no? Y yo considero que mi vida es un viaje con un punto de partida y un punto de llegada. Yo sé cuál es mi destino, ¿no? Mi destino es hacer la voluntad de Dios. Pero en el medio se me van a cruzar cosas, Claro. o me van a suceder. Totalmente. El cielo tiene nubes, las rosas tienen espinas, y el caminar o el andar tiene su desgaste. Yo sí, y lo pongo en un coche, en un vehículo, ¿no? Mi punto de partida es Sevilla y tengo que ir hasta Barcelona. Tengo que ver por qué ruta voy a ir, ¿no? Claro. Me tengo que programar los tiempos que me va a costar ir hasta ahí. Ahora, si yo no me programa, ya estoy perdido. Claro. Yo no sé cuántas veces voy a tener que repostar. Y si tienes dinero para repostar. Y si tendré dinero para repostar. Yo no puedo ir a 180 porque voy a romper el turbo o porque me voy a quedar sin gasolina antes. Claro. Tengo que ir en una medida ordenada. ¿Qué necesito para eso? Dirección. Muchas veces el pesimismo está relacionado con la falta de dirección, pero el optimismo tiene dirección, ¿no? Así como Abraham le pidió dirección a Dios para obrar frente a algo que estaba a la vista de todos, que si lo que eligió Lot era buenísimo porque a la vista era productivo y tal, pero él eligió la zona rocosa, la zona más difícil, pero se lo dio Dios. Tuvo sus dificultades. En el optimismo hay que trabajar. Hay que trabajar. Yo sé que desde Sevilla he dicho a Barcelona, ¿no? Pasaré por pueblos que no los conozco. Claro. Pasaré por ciudades que no las conozco. Tendré que ir a comer a un lugar porque otro estaba cerrado, porque no he llegado a horario, porque en el medio me han yo creo que así es la vida, ¿no? Yo sé que en el medio tendré dificultades. Ahora, mi decisión optimista es mi mejor opción es estar agarrado a la mano del Señor. Así es. Porque sé que en la lluvia me va a dar un paraguas. Ahora, si yo estoy solo, no sé qué me va a pasar. Claro. Pero yo sé que si estoy con el Señor, quizá no llegaré a Barcelona, me quedaré en Madrid, pero iré en esa dirección que yo la llamo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros estamos alineados en la voluntad de Dios, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas irán bien. Y lo que es bien es de optimismo. Claro. Ahora, si tú no haces la voluntad de Dios, quizá aparentemente tendrás cosas que te hagan bien a la carne, pero la carne es engañosa. Engaña todo el tiempo. Es la constante lucha que tiene el ser humano. En fin, yo creo que ser optimistas incurre un esfuerzo, ¿no? Un trabajo. Sí, yo creo que por propia naturaleza nosotros es algo que ya traemos de fábrica, ¿no? Traemos de serie, como se dice. No, es justamente el negativismo, ¿no? Somos por naturaleza negativos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas, como bien decías, Diego, para ser optimistas, para ser positivos, tenemos que luchar. ¿Contra qué tenemos que luchar? Contra nosotros mismos, contra nuestra propia naturaleza humana, natural, carnal, que es negativa. Y más ahora en este tiempo, fijaos, todo lo que se nos está viniendo encima, con todo este tema del coronavirus y todo, es como que hay un llamado
un llamado al pesimismo, hay un llamado a deprimirte, hay un llamado a querer meter tu cabeza en un agujero, ¿no? Pero tenemos que levantarnos y poner nuestra mirada en el Señor, poner nuestra fe en Él, porque si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor es el que nos va a ayudar y vamos a poder salir adelante, vamos a poder pelear esta batalla en la cual estamos y vamos a poder alcanzar eso que Dios realmente quiere, ¿no? Porque fíjate que si nosotros damos rienda suelta a nuestro pesimismo, a nuestro negativismo, va a llegar un determinado momento en que tú mismo te cierras todas las puertas, es como que te cierras todas las posibilidades, ¿no? Pero sin embargo, si dejamos de mirarnos a nosotros mismos, dejamos de mirar la situación y las circunstancias a las cuales estamos siendo rodeados y ponemos nuestra mirada realmente en el Señor nos va a dar la fe, nos va a dar lo que nosotros necesitamos, ¿no? para salir adelante, ¿no? Es lo que le pasó a la ratita esta que en realidad no se quedó, ¿no? Y empezó a luchar, a pelear y fíjate que al final todos sabemos que cuando la leche se bate se va pesando, ¿no? Y se transforma en crema, ¿no? Entonces fíjate que ella con su movimiento se transformó ese líquido en el cual se iba a ahogar, se transformó en una crema que le ayudó a salir, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros ponemos y este mensaje para todos aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, yo no sé cuál es la situación, la circunstancia que tú puedes estar pasando, pero yo quiero animarte a que pongas tu fe, tu confianza en el Señor, que te alinees con la voluntad del Señor y el Señor te va a ayudar a vencer y te va a ayudar a salir adelante, ¿no? Yo quisiera dejarte unos versículos, ¿no? de la palabra de Dios que justamente nos llaman a tener una actitud positiva, a tener una actitud de fe, ¿no? Por ejemplo, Romanos 8:37, ¿no? Que dice, en todas estas cosas, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que en medio de todas estas cosas, en medio de toda esta situación, en medio de toda esta circunstancia, somos más que vencedores si realmente nosotros ponemos nuestra confianza en Él, ¿no? Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, como decía Diego, ¿no? No perezosos, no perezosos, sino fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Tremendo, ¿no? El otro versículo, Romanos 13:11, que dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, ¿sí? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿no? Y el versículo, vamos a decir, base de todo esto que estamos diciendo, está en el famoso Romanos 8:28, ¿no? Que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, si realmente eres llamado por el Señor y amas al Señor, debes ser consciente que todo lo que te pase, todo lo que te toque vivir en tu vida, el Señor, si tú tienes una actitud correcta, si tú tienes una actitud de fe y de confianza en el Señor te va a dar la gracia y te va a dar la sabiduría para que eso negativo, eso malo que te está pasando, eso pueda ser cambiado y pueda ser transformado y llevado en definitiva para el bien de nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Así que bueno, te dejo con esa historia, esta historia con valor, que sin duda la de hoy ahí tiene ese mensaje de fe, de optimismo, para que puedas poner tu fe, tu confianza en el Señor, te afirmes en Él y Él es el que te va a ayudar, Él es el que te va a sacar realmente hacia adelante. Que Dios te bendiga. Vamos entonces a otra sesión de nuestro programa que le titulamos Ni tan solo una hora. Muy bien, aquí estamos
en esta nueva sección, ¿no? Ni tan solo una hora. Y la verdad que para mí es un gusto este tiempo, ¿no? Está muy relacionado con la oración que Dios le exhortó a sus compañeros en ese tiempo que no le habían acompañado, y no pasaron, se habían quedado dormidos, ¿no? Y habla de dos cosas, ¿no? De la actividad y de la inactividad, ¿no? La actividad de orar y la inactividad que produce eso, ¿no? Que produce adormecimiento, cerrar los ojos, corta la visión. Y qué importante es tener visión, ¿verdad? Qué importante es tener entre nosotros estas cualidades, ¿no? Poder ver, poder oír, poder escuchar, porque cuando nos dormimos no escuchamos nada, no vemos nada, no entendemos nada, y ahí pueden pasar cosas importantes, ¿no? Que están en nuestras manos. Y yo para esta hora quise traer unas máximas. Tengo como 20 máximas para animarte a que tú puedas superar esa hora de oración, ¿no? Sabemos que hay cosas físicas, biológicas y motrices que suceden cuando nosotros rompemos un esquema, ¿no? Cuando rompemos una naturaleza. En el caso del Señor Jesús, Él estuvo orando y clamando tanto que hasta sudó sangre, ¿no? Él había salido de un estado físico natural a un estado físico superior. Cuando el Señor dice, clama a mí, yo te responderé, es que no te está diciendo que ores, una oración, sino que clames, que salga del hábito natural a un hábito superior, ¿no? Ahí empiezan a haber cambios, ¿no? Nuestro cuerpo ya deja de estar en ese estado de naturaleza común y corriente y pasa a otro estado. Y ahí empezamos a sudar, a llorar, a alinearnos a una concepción celestial. En el cielo todos claman también y oran al Señor, claman por nosotros. Y muchas veces tenemos que tener en cuenta que en nuestra oración y en nuestro clamor hay una responsabilidad detrás. Una casa, una esposa, hijos, una iglesia, pedidos de oración. Y nosotros que estamos, o tú que estás en una línea de ser una persona que ora, tienes que saber que es una gran responsabilidad, no es algo liviano. Por eso el Señor les dijo, ni tan solo una hora, ¿no? Entonces yo les he traído unas máximas que han vivido grandes hombres de Dios, ¿no? Por ejemplo, Lutero decía, orar bien es estudiar bien. Pasaba las 3 mejores horas del día en oración. John Welch oraba 7 u 8 horas al día. Se levantaba de noche a orar. Su mujer lo encontraba de bruces sobre el piso sollozando. Mujer, tengo que responder por 3.000 almas. Wow. Tenía una responsabilidad, ¿no? Wow. Y decía, y no sé qué pasa con muchas de ellas. En 2 cosas persistió sin cesar, en el cultivo de la santidad personal y en el incansable esfuerzo por ganar almas. Muchas veces ganar almas no proviene a causa de mi intelectualidad o de lo que yo sepa o de lo súper sencillo que sea al hablar, sino proviene del peso de la oración que tenga en mis espaldas. A.J. Gordon decía, ¿puedes hacer algo más importante, más que orar después que has orado? Pues no. No puedes hacer nada más que orar antes que hayas orado. Otra máxima dice, el mejor y más grandioso talento que Dios puede dar a un hombre o a una mujer en este mundo es el talento de la oración. Quizá todos lo sabemos, quizá lo tenemos recontra, pero siempre es bueno memorizarlo y volver a tenerlo aquí presente, que tenemos un talento tan grande y uno de los más importantes, que es la oración. La oración es mi comunicación con Dios. O sea, si tú no te comunicas con tu esposa, con tu marido, llegas a tu casa y tu marido te escribió y te dijo, oye, tráeme condimentos para la comida o tal, y él no te escuchó, o tú no les has escuchado, y ahí hay una desconexión. Claro. Y lo que se tenía que producir no se produjo. Ahora, fíjate que yo veo que en este tema de la oración
es uno de los temas que parece que siempre estamos en falta, ¿no? Porque yo creo que nadie puede llegar al punto de decir que, por ejemplo, que ya está bien, que ya estás orando lo suficiente, ¿no? Claro. Yo veo que hay una demanda tan grande a orar, a buscar al Señor, que el que realmente lo hace es como que parece que nunca puedes llegar a decir estoy conforme con mi vida de oración, ¿no? Porque parecía que siempre estás en falta, ¿no? Claro. No sé si te pasa, pero a mí me pasa así. Me parece que casi siempre, como que nunca termino de estar satisfecho con mi tiempo de oración, ¿no? Fíjate que lo que decía, ¿no? Que habían algunos que se pasaban 3, 7 u 8 horas orando, pero hay mucha gente que dice, ¿cómo te vas a pasar 8 horas al día orando? Para eso tengo esta respuesta. La oración no se opone al trabajo ni paraliza la actividad. La oración obra con poder. La oración misma es el trabajo más grande. La oración provoca la actividad, estimula el deseo y el esfuerzo. ¡Wow! Porque mucha gente dice, chico, ¿cómo te vas a poner a orar? Es que no tengo tiempo, es que no tengo cosas que hacer. La mayor y mejor cosa que nosotros podemos hacer es orar, porque eso estimula el deseo y da esfuerzo, da fuerza. Aparte, fíjate que yo veo, ¿no?, que cuando yo creo que esa es una excusa muy fuerte, ¿no? El hecho de que es que no tengo tiempo, claro, ¿no? Me parece que yo durante el día no encuentro el tiempo para dedicárselo al Señor, ¿no? Pero yo he experimentado una cosa, ¿no? Que cuando tú realmente quieres tener tu tiempo con el Señor, te lo vas a buscar de cualquier manera, lo vas a quitar de alguna otra actividad, ¿no? O sea, a mí me pasó que yo siempre lo tuve claro, eso, que yo tenía que tener mi vida, mi tiempo de oración con el Señor, ¿no? Y hubo momentos en mi vida en que yo me levantaba a las 4:30 de la mañana o 5 de la mañana a orar. Yo, por ejemplo, en un determinado momento yo tenía un trabajo que entraba a las 6 de la mañana. Y claro, y trabajaba todo el día y tenía que atender la iglesia también después, a la tarde, a la noche. Entonces decía, ¿cuándo oro? Y yo digo, si no oro, me muero. Claro. Y me levantaba a las 4 de la mañana a orar. Tenía mi tiempo de oración, desayunaba y me iba para el trabajo, que entraba a trabajar a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, yo digo, qué importante es tenerlo claro de que lo tengo que hacer. Claro. Porque si lo tengo que hacer, el tiempo me lo voy a hacer. Claro. Y después es como que te rinde el tiempo te rinde después el doble, ¿no? O sea, que es así. Otra máxima, la oración no es un opio, sino un tónico. No adormece, sino que despierta para impulsar a la acción. ¿Qué tal? Amén. Qué bueno. Es así porque a veces estás orando y de repente es como que te vienen proyectos, cosas, ¿no?, de parte de Dios que no te duermen, te impulsan, todo lo contrario, te activan para hacer cosas. Y a mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, estar orando y que el Señor te dé cosas o por gente que tienes que cubrir. Es como que la oración tiene un poder impresionante, ¿no? No solo porque suceden cosas muy grandes, ¿no?, a través de la oración, sino que también te enriquecen y te impulsan a cosas, ¿no?, que el Señor quiere hacer. Y de repente es como que te encuentras orando por cosas que ni habías pensado, ni tú sabías de lo que estás orando, ¿no? Y dices, wow, Señor, para nada es dormida, ¿no? La oración realmente te despierta a muchas cosas, ¿no? Claro. Fíjate esta. Dejamos pasar las horas y el progreso del reino de nuestro Señor depende de la oración. Resulta triste pensar que dedicamos tan poco tiempo, la descuidamos, perjudicando no solo nuestra propia vida espiritual, sino demorando y perjudicando la causa del Señor. Hacemos todo menos orar. En una congregación, 50 contribuyen con dinero, mientras una sola alma se encierra con Dios y lucha por la liberación del mundo ateo. Cuando la iglesia de Dios en verdadera fe clame, tendrá lugar una verdadera revolución. Wow. Es verdad que muy poca gente ora, claro. Muy poca gente está metida realmente en la seriedad de lo que es este oficio. Mira lo que dice otra. El que se destaca en la oración hace la mayor obra para Dios. Cuando la casa de Dios en la tierra
es una casa de oración, entonces la casa de Dios en el cielo está ocupada y activa, participando en sus planes y desplazamientos, y superará todos los ejércitos mundanos. Otra, la oración no es trabajo para un perezoso. Se precisa del fuego para liberar el incienso y hacer que su fragancia suba al trono de Dios. El fuego consumidor produce el espíritu y la vida del incienso. Sin el fuego de la oración no tiene espíritu, solo sirve como las especias muertas para corrupción de gusanos. Wow. Y hay muchas más. Pocos cristianos tienen una ligera idea de lo que es el poder de la oración, y menos aún los que tienen una experiencia de ese poder. La iglesia parece casi ignorar el poder que Dios ha puesto en sus manos. Graduarse en la escuela de oración es haberse diplomado en todo el curso de la vida cristiana. Los primeros y los últimos peldaños de la vida de santificación están coronados por la oración. Es un oficio de por vida. Vemos el poder de la oración, ¿no? Vemos el poder de destacar un tiempo para Dios, de ponerlo, que muchas veces está encajonado en la parte de abajo, está escondido, no tiene que estar en primer lugar. Yo haría un cartelito en mi nevera, ¿no? Mi oficio es la oración, ¿no? O algo que te represente a eso. No puedo dejar de orar ni un solo día, y ponértelo ahí como algo primordial. Así como te pones las dietas, así como te pones los anuncios importantes. El niño esta semana tiene que llevar fruta, el día martes tal cosa. Que arriba de todo eso diga, orar es mi mejor trabajo, orar es mi consagración, ¿no? Es lo que yo te animo en esta hora a que tú puedas tener en cuenta, ¿no? Tengo muchas más máximas, todos aquellos que lo quieran volver a leer, son las 150 verdades de Bones que el pastor Juan Carlos ha publicado, y que me pareció muy buena ocasión para traerlas a memoria, ¿no? Otra máxima, la recámara no es un asilo, no es una guardería, es el campo de batalla de la iglesia. Amén. Sí. Lejos de ella no hay sino derrota y ruina. Si no oramos, si no nos encerramos, si no tenemos intimidad con Dios, hay derrota y ruina. Desde luego no es una broma, ¿no? No, totalmente. Fíjate lo que dice Spurgeon. Una sola noche de oración puede transformarnos en hombres nuevos, hacernos pasar de la pobreza de alma a la riqueza espiritual, del temblor al triunfo. ¿No podríamos nosotros, al menos de una vez en cuando, en estos años de mundanalidad agobiante, velar siquiera una noche para obtener tal relación enriquecedora con los cielos? Fíjate lo que dice ahora. Por la riqueza y por la ciencia, los hombres son capaces de abandonar el abrigo de las camas. ¿Y no podemos nosotros hacerlo de vez en cuando por amor a Dios y por el bien de las almas? Ojalá nos quedemos a menudo en Peniel y exclamemos como Jacob, ¿no? Que él estaba toda la noche orando al Señor. Puede haber un santo perezoso, puede haber un santo que no ore, puede haber un soldado cobarde, puede haber una inmoralidad virtuosa. Pues no. No puede haber un cristiano sin oración, sin que se tome una hora y romper esa barrera, ¿no? A mí me ha pasado que viniendo del trabajo, durmiéndome en el coche, tengo casi 40 minutos, a la vuelta, a la ida no porque no hay tráfico, pero a la vuelta sí, y ese tiempo de oración, ¿no? Ese tiempo de clamar. Y muchas veces me ha pasado que me venía durmiendo y me he encontrado en la puerta de mi casa. Digo, wow, qué rápido que se hizo. Y yo sé que son casi 40 minutos, ¿no? Que lo he vuelto a hacer porque un día, en una bajada que los coches se paraban por el exceso de tráfico, me dormí. Me dormí por el cansancio y me desperté chocando un coche. Se ve que me dormí, solté el freno, cuando me despierto, ¡pum!, me despierto con un ruido y digo, Señor, no me puedo dormir, ¿no? Claro. Y la oración da fuerzas. Así la oración es. nos despierta, la oración nos
nos promueve a otro nivel, ¿no? Claro. Y en el caso no personal, sino que en el caso de todo lo que hay detrás de cada uno. Tú quieres crecer en el Señor, ora. Tú quieres ayudar a los demás, ora. Fijaos que había un pastor que oraba y tenía unos sermones muy buenos, ¿no? Entonces cuando sube al cielo, el Señor le dice, no eran tus sermones, sino era ese hermanito que estaba ahí sentado, que era el que oraba, porque tus sermones tengan el efecto que yo quería que tengan, Wow, ¿no? tremendo. Así que tenemos que orar, no solamente por nosotros, sino también por nuestros pastores, por nuestros líderes, porque en base a eso será la obra perfecta que Dios quiere, ¿no? En base a la oración. Todo está basado en la comunicación con Dios y no la debemos cortar. Lo que decía, ¿no? Que si yo te hablo a ti y tú no me respondes, ¿qué comunicación hay? ¿Qué efecto se puede producir? Claro. Y si tú me hablas a mí y yo no te respondo, va a llegar un momento que va a decir, ala, chao, adiós. Ya no te hablo más. No te hablo más. Y Claro. no debemos tener ese día triste como tuvo Sansón, que la presencia de Dios lo abandonó. Qué feo sería que la presencia de Dios nos abandone, ¿no? Pero bueno, no somos pesimistas, somos optimistas, la presencia de Dios está y está más aún en todo su esplendor y en toda su fuerza cuando oramos y hablamos con Él. Muy bien, Diego, muy bueno. Así que te dejamos ahí esa sección y que a través de toda esta reflexión te sientas con el ánimo de poder ser serio, ¿no? Y mantener esa vida de oración, esa vida de relación con Dios que es fundamental, ¿no? Para mantenernos en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos entonces a esta ya la penúltima sesión de este programa. ¿Qué dice la Biblia de? ¿Qué dice la Biblia de? Yo, claro, hago otra pregunta, ¿no? Que quizás nos hacemos. ¿Tienen alas los ángeles? Pues sí. Vamos a mirarlo un poquito a través de la palabra, ¿no? A través de la Biblia, que es lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a ese tema, ¿no? Podemos ver que no siempre, según la Biblia, nos dicen que algunos, por ejemplo, hospedaron ángeles sin saberlo, ¿no? Así que a través de las Escrituras podemos ver que en muchas ocasiones han aparecido ángeles y han sido ángeles que no tenían alas, o sea, eran ángeles que tenían el aspecto de un ser humano, ¿no? Así que eso lo vemos, lo dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice que muchas veces hay personas que sin saberlo han hospedado ángeles en sus casas, ¿no? Entonces, si hubieran sido seres alados, claro que te hubieras dado cuenta, Claro. ¿no? ¿Me entendés? Pero a veces yo sé de muchas personas que han tenido la experiencia de haber, qué sé yo, haber ayudado a una persona que tenía una cierta necesidad o que la han hospedado en sus casas y que después han sabido que eran ángeles del Señor, ¿no? Wow. Que le estuvieron visitando, ¿no? Pero claro, el aspecto que tenían no eran de seres celestiales, de seres, ¿no? seres celestiales, sino que tenían el aspecto de seres humanos, ¿no? La Biblia, por ejemplo, presenta varias historias, ¿no? de ángeles que tenían apariencia extremadamente humana, ¿no? No sé si vosotros recordáis, por ejemplo, lo que pasó con Abraham, ¿no? Cuando Dios le dio la noticia de que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces dice que Abraham estaba en su tienda y de golpe ve aparecer a 3 personas, ¿no? Y eran 3 personas, fíjate, que él se pone a conversar con ellos, los invita a comer, ¿no? La mujer le prepara la comida y uno de ellos era Dios, ¿no? Porque ustedes recuerdan, ¿no? Que dice que Sara se había, cuando Abraham le dice, bueno, el año que viene a esta fecha vas a tener un hijo. O sea,
Ya la promesa Dios se le había dado a Abraham de que iba a tener un hijo, ¿no? Y todos sabemos con la imposibilidad que se encontraba, ¿no? Que Abraham ya estaba haciéndose mayor, que su esposa era estéril, etcétera, etcétera. Pero la promesa estaba, ¿no? Y se ve que Abraham muchas veces se tenía que fortalecer en la fe, dice, dando gloria a Dios, porque muchas veces Abraham se desanimaría, ¿no? Viendo que no se cumplía la palabra, ¿no? Entonces, en esta ocasión, fíjate, es cuando Dios le vuelve a confirmar a Abraham de que iba a tener un hijo, ¿no? Y que iba a tener un hijo de Sara. Entonces le dice, el año que viene, para estas fechas, dice, Sara te va a dar un hijo. Y Sara, que estaba escuchando en la tienda, dice que se rió, ¿no? Entonces dice que Dios ahí le dijo, ¿por qué se ríe Sara? ¿No? Entonces ahí es como que Sara dijo, no, yo no me reí, que yo tuvo miedo, ¿no? Entonces, es como que ahí Dios se va y se quedan los otros dos hombres que eran los dos ángeles. Y esos son los que después van a Sodoma y Gomorra. ¿Me entiendes? Que son hospedados por Lot. Pero no eran seres alados. Si hubieran sabido, eran como otras personas, pero a tal punto, fíjate que era el aspecto de seres humanos que dice que los hombres de Sodoma, que eran homosexuales, lo querían, dice, danos esos hombres que vinieron a visitar para que vengan y lo conozcamos. O sea, querían tener relación con ellos, ¿no? Y entonces Lot dice, por favor no hagáis esta maldad tan grande, si queréis os doy mis hijas, os doy, pero por favor estos hombres que han venido a cobijarse bajo mi techo no los toquéis, ¿no? Bueno, entonces ahí podemos ver, y podríamos contar muchísimas historias, ¿no? ¿Cuántas personas hay que a veces han tenido una experiencia de alguien que les ayudó? Y ese alguien lo hemos reconocido como que fueron personas, pero que después al final supimos que eran ángeles del Señor, ¿no? Dice que los ángeles del Señor están al servicio de los hijos de Dios, de los creyentes, ¿no? Entonces, pero bueno, en cierta manera vemos que por ejemplo, muchas veces se habla de los ángeles como personas que tienen alas, ¿no? Una manera de hacerlo es con alas, sugiriendo la rapidez, vuelo, capacidades más allá del ámbito humano. Se las muestra suaves, emplumadas, como alas de aves, ¿no? Imagen atractiva, a diferencia de las alas escamosas de los insectos o alas con garras, como que tienen los murciélagos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se le apareció Gabriel a María o a Zacarías, siempre lo dibujamos todo como que tuvieran alas, pero la Biblia no dice nada ahí si ellos tenían alas o no, en cierta manera, ¿no? Y como estos otros casos que hemos mencionado hace un rato. Pero sí en la Biblia se nos muestra algunos seres angelicales que aparecen en las visiones con alas, ¿no? Por eso, porque en esta sección estamos estudiando lo que nos dice la Biblia, ¿no? Así que no vamos a decir algo que esté fuera de ella, ¿no? Por ejemplo, en la Biblia, en efecto, algunos ángeles tienen alas. El profeta Isaías, por ejemplo, tuvo una visión, dice, en el templo y vio serafines, ¿no? Que vosotros sabéis que los serafines eran un tipo de ángeles, ¿no? Que están también en los cielos. Eso otro día quizás podemos estudiar un poco lo que eran los serafines, ¿no? Sí, pero era un tipo de ángel que había también en los cielos. Dice que cada uno, por ejemplo, en la visión que tiene Isaías, ve, por ejemplo, está en Isaías 2, dice que cada uno tenían 6 alas, ¿no? Que eran 2 que eran para cubrir sus cuerpos, otros, bueno, tenemos que ir al pasaje y ya se nos va a hacer muy tarde todo el relato, ¿no? Por ejemplo, el profeta Ezequiel vio, también dice, 4 seres vivientes, ¿no? Ahí en Ezequiel capítulo 1, versículo 10, cuando tiene Ezequiel esa visión, él ve 4 seres vivientes que nosotros lo asociamos también, la Biblia no lo dice, pero lo asociamos como que eran ángeles también, ¿no? Eran 4 seres vivientes que tenían 4 alas y cada uno tenían 4 caras, ¿no? Pero lo que más se nos especifica de ángeles con alas en la Biblia es, por ejemplo, lo que se nos presenta los querubines, que también es otra forma angelical, ¿no? Los querubines, que es un nuevo tipo de ángel, que se hallaban en las imágenes del propiciatorio, ¿no? El propiciatorio, sabéis que era la tapa que cubría el arca de la presencia de Dios, ¿no? Cuando
cuando Dios hizo fabricar el arca que representaba la presencia de Dios, también en el diseño hizo que se hiciera la tapa que se llamaba el propiciatorio, y allí en esa tapa se esculpieron dos ángeles que con sus alas cubrían El arca. toda la tapa del propiciatorio, que sería el arca, ¿no? Y en el tabernáculo Dios dice que hablaba entre medio de estos querubines que eran, ¿no? Entonces ahí estaban, ¿no? Entonces ahí vemos que se nos presentan ahí a los ángeles como que tenían alas, ¿no? Pero bueno, en la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto a esto? Bueno, se nos presentan por momentos los ángeles como personas como nosotros, ¿no? Porque en definitiva a mí lo que me hace ver todo esto es que las cosas, como ya lo dijimos otros días, ¿no? Las cosas en el cielo son tan diferentes a las de las tierras, ¿no? Que parece que Dios, depende de lo que le quiera hablar al hombre, depende de lo que le quiere mostrar al hombre, es como que siempre Dios está buscando algunas semejanzas humanas, ¿no? Para que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que nos quiere dejar, ¿no? Claro. Pero bueno, si queremos ver en la Biblia nos hablan de ángeles Con y sin que alas. no tienen alas, y por otro lado vemos ángeles con alas, ¿no? Así es. En definitiva, ¿cómo serán de verdad? No sabemos. Chen, 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 chen. Esa A es lo mejor una... las tienen escondidas y después y salen, ¿no? ¿Cómo será? Bueno, ya cuando estemos allá en el cielo, Claro. cuando estemos allá te contamos, ¿sí? Vamos a poder contarte realmente cómo son, pero bueno, lo que la Biblia nos enseña es que hay ángeles que aparecieron a través de la historia, e incluso algunos contemporáneos nuestros también, que han tenido experiencia con ángeles, ángeles que no tienen alas, y en la Biblia, a través de las visiones que han tenido algunos de los profetas, han visto estas formaciones angelicales con alas, ¿no? Pero bueno, la tradición siempre los pinta con alas, ¿no? Es verdad. Siempre. Las Biblias infantiles, que yo tengo unas cuantas, y en todas salen los ángeles con alas y con esa aureola, ¿no? de luz. Y bueno, también es una manera a los niños, ¿no? Que también puedan entender que son seres... Son seres celestiales, exactamente. Así es. Son seres Pero distintos. ¿cómo se lo explica si no a un niño y a nosotros mismos, ¿no? Claro. Que nuestra mente es tan difícil de entender. Y no sé, qué impresionante, ¿no? Sería ver uno, ¿no? Es decir, qué impresionante sería ver uno. Pero bueno, ya los veremos, ¿no? En el cielo, y ahí saldremos de dudas. Así es. Muy bien, entonces ya vamos con la última sección de este programa, que le llamamos la vacuna, que para eso lo tenemos a Diego Pereira. Muy bien, en esta ocasión me toca la vacuna, ¿no? Sabemos que la vacuna es algo que a veces no queremos, a veces que nos cuesta, que nos va a doler, pero fijaos que la vacuna del Señor no es que te va a afectar, sino que en realidad sí te va a afectar, sino que no te va a doler, sino que te va a recuperar. Basado en Oseas 6, versículo 6, dice la palabra de Dios: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿no? Y en esta historia te quiero hablar del amor, ¿no? Porque dice misericordia quiero, está relacionado con el amor, ¿no? Muchas veces queremos ir con la espada del Evangelio, pero el amor lo dejamos atrás. Entonces yo quiero que este es un tiempo en el cual el Señor nos está llevando a llevar adelante el amor antes que las otras cosas, ¿no? Y porque Dios es amor, ¿no? Y para esto tenemos hoy por hoy corrientes del amor, ¿no? Y me gusta cómo lo dice Itil Arroyo, ¿no? Que muchas veces el amor en diferentes ocasiones tiene diferentes formas, ¿no? El otro día lo hablábamos en un tanatorio, hablábamos una ráfaga de esto, ¿no? Y por ejemplo, los adolescentes dicen que amar es enamorarse. Las madres
qué es lo que sintieron cuando olieron por primera vez la piel de su bebé sobre su pecho cuando nacieron. A los padres, que es asegurarse de que sus hijos tengan las cosas que necesitan. Algunos esposos, cuando hablan de amor, hablan de respeto, las esposas hablan de tiempo. Los jóvenes parece que hablan de besos y caricias y los ancianos de compañía y protección. Entonces, entre tantas interpretaciones distintas, ¿qué forma tiene realmente el amor, no? La política lo define como un derecho, la biología como un instinto, los neurólogos como química, y algunos afirman que el amor es ciego, otros que es a primera vista, e incluso que el amor lo justifica todo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, basado en este versículo, ¿no? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto, quiero contar una historia muy bonita de esa vacuna que nosotros podemos dar de amor, ¿no? Y dice, la Madre Teresa de Calcuta dice, no siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor. Y esto es una historia que dice, cuando llegó por primera vez a Kenia, Luis se preguntaba cómo él y sus compañeros de misión, todos ellos españoles universitarios, podrían ayudar en ese caluroso lugar de África. Se subieron al avión sin saber muy bien cuál sería su cometido al llegar a Nairobi. Daba igual si se trataba de excavar un pozo, plantar árboles o construir un edificio. Tenían exactamente la misma experiencia para ello, ninguna. Sin embargo, Luis estaba seguro de que Dios le había enviado a aquel lugar por alguna razón. Finalmente, su destino fue servir durante una semana en un asilo de niños moribundos, dirigido por las monjas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Cuando entró, se encontró con una escena que le encogió el corazón. Estaba en una casucha poco iluminada, repleta de camillas y goteros de sueros, con niños enfermos, muchos de ellos tan débiles que apenas tenían fuerza para llorar su dolor. Luis se quedó literalmente bloqueado mientras observaba aquella imagen. ¿Qué podría hacer él para aliviar tanto dolor? El no encontrar una respuesta lo dejó paralizado, estático, se sintió inútil. De pronto, una hermana de la Caridad le agarró la cara con sus dos manos ásperas de tanto trabajar y mirándole a los ojos con autoridad le preguntó, ¿has venido a mirar o a ayudar? Aquella pregunta fue suficiente para desbloquearlo, que se espabiló. La mujer le pidió que tomara en brazos a un niño de 2 años que no paraba de llorar y le dijo, tenlo en tus brazos y dale todo el amor que seas capaz de dar. Luis no sabía muy bien a qué se refería, pero quería ser obediente a la petición de la monja, por lo que levantó al niño de la camilla y lo sostuvo entre sus brazos. El niño estaba tan delgado que podía notar sus huesos mientras lo abrazaba. Literalmente, podía ver el movimiento del latido del corazón sobre su pecho desnudo. Luis recordó la manera en la que su hermana arrullaba a su bebé y le pareció que podría funcionar. Comenzó a cantar al pequeño, a acariciarle el pelo, a sonreírle y a darle besos, como si fuese su propio hijo. Fue todo lo que se le ocurrió, pero lo hizo de todo corazón. Entonces el niño dejó de gimotear y sonrió. Una sonrisa preciosa, en una cara huesuda y sucia de mocos. Pocos minutos después se durmió. Sin embargo, en un momento notó que el pecho del niño había dejado de moverse y asustado lo llevó corriendo a la hermana de la Caridad que, poniendo su mano sobre el pecho, confirmó el fallecimiento. Ella sabía desde el principio que el niño se estaba muriendo. Miró nuevamente a Luis con ojos llenos de luz que contrastaban con la oscuridad de aquella habitación y le dijo, este niño ha muerto en tus brazos y tú, me emociona, te has adelantado unos minutos con tu cariño al amor que Dios le va a dar por toda la eternidad. Aún con el cuerpo inerte del pequeño entre sus brazos, Luis comenzó a llorar y a dar gracias a Dios. En ese momento comprendió cuál era la razón por la que Jesús le había enviado allí. Poder brindar por adelantado el amor que Dios desea dar a las personas por toda la eternidad. Wow. Aleluya.
Eso es el mensaje, ¿no? La vacuna que nosotros tenemos, y es el amor. Podemos hacer un montón de cosas, pero sin amor, nada somos. Puedes ser el mejor creyente, el mejor, la persona que está ahí puntual, la persona que lo hace todo bien, pero si no tienes amor, de nada vale. Tenemos que dar amor. Y ese es el mensaje que yo te quiero dejar. Adelantar el amor a otras personas que Dios nos va a dar por toda la eternidad. Wow, ahí te dejamos ese mensaje. Y bueno, todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos están viendo, si todavía no le has entregado tu corazón a Jesucristo, queremos invitarte a que puedas hacerlo. Si no sabes realmente cómo hacerlo, quiero que sepas que a través de Radio y Televisión Vida estamos a tu disposición para que puedas hacerlo. Puedes comunicarte en cualquier momento a nuestros teléfonos o también a través del WhatsApp que siempre te damos. Puedes hacerlo con toda libertad. Si hay alguien del otro lado que te pueda contestar bien, y si no, le dejas el mensaje, tu número de teléfono, nos ponemos en contacto contigo y te vamos a ayudar. Pero qué importante es que le puedas entregar tu corazón a Jesucristo. Bueno, se nos ha ido el programa, ya nos tenemos que marchar, así que bueno, cada uno vamos a ir dando un saludito y nos vamos despidiendo. Diego, ¿qué Muchas tal ha sido gracias. esa experiencia en los nuevos estudios de... Muy buena, muy contento, estamos en casa y avanzando, ¿no? En Radio y Televisión Vida, gracias a Dios, avanza y lo que avanza es la gloria de Dios, ¿no? Avanza el mensaje, esto que decíamos, ¿no? Esta vacuna, el amor de Dios, que todos necesitamos recibir, ¿no? Y Radio y Televisión Vida te lo quiere acercar a ti, ¿no? Que no te quedes sin Él, que no te quedes sin el amor de Cristo. Quizás hayas pasado cosas difíciles, ¿no? Pero Dios tiene un brazo que te está esperando para agarrarte y abrazarte fuerte y darte todo el amor que realmente necesitas y añadirte a ese amor que Dios tiene y que somos esencia de eso. Así que muy contento de estar en este día, en este espacio, y contento de poder servirle al Señor. Muy bien, Diego, gracias, ha sido un gusto también que puedas estar aquí con nosotros. Y Giselle, un saludito. Bueno, para mí también fue un placer poder estar un día más desde aquí emitiendo, y damos gracias, ¿no?, al Señor por esta emisión, por este programa. Y bueno, queremos bendecirles a todos los que están ahí al otro lado, escuchando, viendo, que el Señor te bendiga. Y bueno, si Dios quiere, nos volvemos a ver y a escuchar el próximo lunes, ¿no? Un abrazo grande, bendiciones y hasta pronto. Bueno, yo también quiero saludarles y bueno, agradecer aquí a Diego y a Giselle también porque pudimos estar aquí compartiendo esta mesa. La verdad que ha sido para mí un gusto estar con ellos. Y también damos gracias a Pablo Dotti, que lo tenemos acá detrás de la pecera, que él nos está ayudando también con las conexiones, digamos, con Murcia, porque ya ve que esta señal la estamos enviando allí y desde allí se transmite. Y también a los técnicos que están en Murcia, me parece que es Steven, ¿no?, el que está allí como técnico. Así que muchas gracias, Steven, y también a los hermanos que están en Murcia. Y bueno, y por supuesto, saludar a todos aquellos que nos han sintonizado en este tiempo de radio, en este tiempo de televisión. Y les mandamos a todos un fuerte abrazo. Le invitamos a ver y a escuchar en diferido también este programa que se emitirá a partir de las 22 horas esta noche. Se vuelve a repetir este programa. Nada más, un fuerte abrazo y de nuestra parte será hasta la semana que viene, pero ya sabéis que Un Verano Diferente te hace compañía todas las mañanas del verano y después en diferido también por las noches. Que Dios los bendiga, un fuerte abrazo para todos. Chao. Don't wait for tomorrow.